La lujosa mansión de las Lomas de Chapultepec se alzaba imponente contra el cielo azul de Ciudad de México. Fernando Montero, de 42 años, ajustaba su corbata de seda italiana frente al espejo mientras observaba a través de la ventana los jardines perfectamente cuidados. Como CEO de Construcciones Montero, una de las empresas inmobiliarias más importantes del país, Fernando había construido un imperio desde cero, pero su mayor orgullo eran sus hijos, Mateo, de 12 años, y Sofía, de 8. «Buenos días, señor», dijo una voz suave desde la puerta. Fernando apenas levantó la mirada para reconocer a Guadalupe Ramírez, la empleada doméstica que había contratado hace 6 meses tras la recomendación de su ama de llaves. A sus 35 años, Guadalupe era una mujer de complexión menuda, con ojos oscuros y profundos que siempre mantenía bajos cuando hablaba con él. Su presencia era casi imperceptible en la casa, moviéndose silenciosamente por los pasillos, limpiando, cocinando y cuidando de los niños mientras Fernando trabajaba largas jornadas. «El desayuno está listo, señor. Los niños ya están en la mesa. Gracias, Guadalupe. Bajo en un momento». La mujer asintió y desapareció tan silenciosamente como había llegado. Fernando terminó de prepararse y bajó al comedor, donde Mateo jugaba distraídamente con su teléfono mientras Sofía dibujaba en una libreta. «Buenos días, papá», dijo Sofía levantándose para darle un beso. Mateo apenas levantó la mirada de su teléfono. «Mateo, buenos días», dijo Fernando con tono firme. «Hola», respondió el niño sin entusiasmo. Fernando frunció el ceño. Desde el fallecimiento de su esposa Mariana 3 años atrás, su relación con Mateo se había vuelto cada vez más distante. El niño, que había sido alegre y extrovertido, ahora se mostraba retraído y a veces hostil. Guadalupe entró con una bandeja de jugo recién exprimido y café. Con delicadeza, sirvió primero a los niños y luego a Fernando. «¿Necesita algo más, señor?» «No, gracias. ¿Los niños tienen todo listo para la escuela?» «Sí, señor. Sus mochilas están en la entrada y el chofer llegará en 20 minutos». Fernando asintió y Guadalupe se retiró a la cocina. Mientras desayunaban, Fernando intentó conversar con sus hijos. «¿Cómo va la escuela, Mateo?» El niño se encogió de hombros. «Normal». «¿Normal bien o normal mal?», insistió Fernando. «Normal, papá. Solo normal». Fernando suspiró. Sabía que algo no andaba bien con su hijo, pero no lograba que se abriera. «¿Y tú, princesa? ¿Cómo vas con tus clases?» Sofía sonrió ampliamente. «Muy bien. La maestra dice que soy la mejor en matemáticas. Y Lupe me está ayudando con mi proyecto de ciencias». «¿Lupe?», preguntó Fernando confundido. «Así le decimos a Guadalupe», explicó Sofía. «Es más corto y bonito». Fernando nunca había pensado en llamar a su empleada por un diminutivo. De hecho, apenas la conocía más allá de su eficiencia en el trabajo. Desde la cocina, Guadalupe escuchaba la conversación mientras preparaba las loncheras de los niños. Había aprendido a moverse con discreción en la mansión Montero, a ser invisible cuando era necesario. Venía de Santa María Tonantzintla, un pequeño pueblo en Puebla, y había llegado a la capital buscando mejores oportunidades tras quedarse viuda. Su esposo, un albañil, había muerto en un accidente laboral dejándola sola y con deudas. Sin estudios superiores, el trabajo doméstico había sido su única opción. A pesar de la distancia que Fernando mantenía, Guadalupe había desarrollado un cariño especial por sus hijos. Sofía era un sol, siempre curiosa y cariñosa. Mateo, en cambio, era un niño herido que escondía su dolor detrás de una fachada de indiferencia. Guadalupe lo había notado desde el primer día, reconociendo en él la misma tristeza que ella había sentido al perder a su esposo. «Es hora de irse, niños», anunció Fernando, terminando su café. «Tengo una reunión importante esta mañana». «¿Vendrás a mi presentación de ciencias mañana?», preguntó Sofía con esperanza. Fernando hizo un gesto de disculpa. «Lo intentaré, princesa, pero tengo la firma del contrato con Inversiones Globales. Es un proyecto muy importante». La sonrisa de Sofía desapareció y Mateo puso los ojos en blanco. «Claro, siempre hay algo importante», murmuró el niño. «Mateo, no empieces», advirtió Fernando. «Sabes que mi trabajo es lo que nos permite tener todo esto». «Como sea», respondió Mateo, levantándose bruscamente de la mesa. Guadalupe entró con las loncheras justo a tiempo para presenciar la tensión. «Los almuerzos están listos», dijo,
tratando de aligerar el ambiente. Mateo, te puse esos panecillos de chocolate que te gustan. Por un instante, el rostro del niño se suavizó. Gracias, Lupe, dijo en voz baja antes de tomar su mochila y dirigirse a la puerta. Fernando observó la interacción con sorpresa. Era la primera vez en meses que veía a su hijo mostrar algo parecido a la gratitud. Los acompaño, dijo Guadalupe, tomando su rebozo para salir con los niños hacia el coche que ya esperaba en la entrada. Fernando los vio partir desde la ventana de su estudio. Observó cómo Guadalupe arreglaba el cuello de la camisa de Mateo y le decía algo que hizo sonreír al niño. Fue un gesto tan pequeño, tan cotidiano, pero despertó en Fernando una punzada de envidia, culpa. No estaba seguro. Su teléfono sonó, devolviéndolo a la realidad de correos, llamadas y reuniones que definían sus días. Sin embargo, mientras conducía hacia su oficina en Polanco, la imagen de Guadalupe y la sonrisa fugaz de Mateo permanecieron en su mente como una pregunta sin respuesta. La mañana había transcurrido como cualquier otra en la oficina de Construcciones Montero. Fernando estaba inmerso en una videoconferencia cuando su asistente entró apresuradamente. «Señor Montero, disculpe la interrupción, pero es urgente. Llamaron del colegio americano. Su hijo Mateo está en la enfermería». El corazón de Fernando dio un vuelco. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» «No dieron detalles, señor. Solo dijeron que hubo un incidente y que debería ir lo antes posible». Fernando se disculpó con los inversionistas y salió inmediatamente hacia el colegio, ubicado en Lomas de Tecamachalco, uno de los distritos más exclusivos de la ciudad. Durante el trayecto, llamó a la escuela, pero solo le confirmaron que Mateo estaba siendo atendido y que la situación estaba bajo control. Al llegar, la directora lo recibió con expresión grave. «Señor Montero, gracias por venir tan rápido. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué ocurrió? Está en la enfermería. Hubo una pelea durante el recreo, pero antes de verlo, hay algo que debes saber». La directora lo condujo a su oficina y le mostró imágenes de las cámaras de seguridad en su computadora. Esto sucedió hace aproximadamente una hora. En el video, Fernando vio a Mateo sentado solo en una banca del patio. 3 niños mayores se acercaron y comenzaron a molestarlo, empujándolo y quitándole su mochila. Fernando sintió que la sangre le hervía mientras observaba a su hijo encogerse, claramente intimidado. Entonces ocurrió algo inesperado. Una figura entró en el encuadre de la cámara. Era Guadalupe. Había llegado para traer el proyecto de ciencias que Mateo había olvidado en casa. Su expresión cambió instantáneamente al ver lo que ocurría. Sin dudarlo, Guadalupe se interpuso entre Mateo y los agresores. «Déjenlo en paz». Su voz, habitualmente suave, resonó con tal autoridad que los niños retrocedieron sorprendidos. Uno de ellos, evidentemente el líder, intentó intimidarla. «¿Y usted quién es? ¿La sirvienta?», se burló provocando risas de sus compañeros. Fernando observó, atónito, cómo Guadalupe se irguió, su pequeña estatura de repente imponente. «Soy alguien que no va a permitir que lastimen a este niño», respondió con una firmeza inquebrantable. «¿Creen que son muy valientes, 3 contra 1? ¿Es eso lo que les enseñan sus padres?». El muchacho mayor intentó acercarse amenazante, pero Guadalupe no se movió ni un centímetro. «Si das un paso más, tendré que hablar con tus padres, con la directora y, si es necesario, con las autoridades. El acoso escolar es un delito. ¿Lo sabías?». Su voz no temblaba, sus ojos no se apartaban. Fernando nunca había visto esta faceta de la mujer que trabajaba en su casa. ¿Dónde estaba la empleada tímida y silenciosa? Los niños, desconcertados ante esta resistencia inesperada, finalmente retrocedieron. «Vámonos, no vale la pena», murmuró el líder, y los 3 se alejaron lanzando miradas furiosas. Guadalupe se arrodilló junto a Mateo, quien temblaba visiblemente. «¿Estás bien, mi niño?», le preguntó con ternura, examinando su rostro en busca de heridas. Mateo asintió, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó en voz baja. «Ahora se burlarán más, porque me defendió una mujer». Guadalupe tomó suavemente su barbilla para que la mirara a los ojos. «Escúchame bien, Mateo. No hay vergüenza en ser defendido por alguien que te quiere. La verdadera fortaleza no está en intimidar a otros, sino en saber cuándo defender lo que es correcto, aunque tengas miedo». «Pero tú no tuviste miedo», dijo Mateo admirado. Guadalupe sonrió levemente. «Claro que tuve miedo, pero hay cosas más importantes que el miedo».
Fernando observó cómo su hijo se relajaba visiblemente ante esas palabras. Guadalupe le entregó el proyecto olvidado y lo acompañó a la enfermería, donde una profesora ya los esperaba. La directora detuvo el video. Después de esto, uno de los niños regresó y empujó a Mateo. Él se defendió y ambos resultaron con algunos golpes, nada grave. Su empleada insistió en quedarse hasta que usted llegara, pero le pedimos que esperara fuera de la enfermería mientras hablábamos con usted. Fernando permaneció en silencio, procesando lo que acababa de ver. ¿Desde cuándo ocurre esto? ¿Por qué no fui informado antes? La directora pareció incómoda. Señor Montero, intentamos contactarlo varias veces. Le enviamos correos y dejamos mensajes con su asistente sobre el comportamiento introvertido de Mateo y algunos incidentes menores. Pero entendemos que usted es un hombre muy ocupado. Las palabras golpearon a Fernando como una bofetada. Había estado tan absorto en su trabajo que ni siquiera se había enterado de que su hijo estaba siendo acosado. Quiero ver a Mateo ahora, dijo con voz tensa. En la enfermería, Mateo estaba sentado en una camilla con una compresa fría en la mejilla. Al ver a su padre, su expresión se endureció. No fue mi culpa, dijo inmediatamente. Ellos empezaron. Fernando se acercó y, sin decir palabra, abrazó a su hijo. Mateo se quedó rígido por la sorpresa antes de relajarse lentamente. Lo sé, dijo Fernando. Vi lo que pasó, no estoy enojado contigo. Cuando se separaron, Fernando notó que su hijo parecía aliviado pero confundido. ¿Puedo ver a Lupe?, preguntó el niño. Debe estar preocupada. Claro, respondió Fernando, sorprendido por la petición. Guadalupe esperaba en el pasillo, retorciendo nerviosamente el borde de su rebozo. Al ver a Fernando, se levantó rápidamente. Señor Montero, yo... comenzó, pero se interrumpió cuando Mateo salió corriendo de la enfermería y la abrazó. Gracias, Lupe, dijo el niño, aferrándose a ella. Guadalupe le devolvió el abrazo con naturalidad, acariciando su cabello. No hay nada que agradecer, mi niño, respondió con ternura. Fernando observó la escena con una mezcla de emociones, vergüenza por su propia ausencia, admiración por el coraje de esta mujer y una extraña sensación de calor al ver el afecto genuino que existía entre ella y su hijo. Vamos a casa, dijo finalmente. Creo que todos necesitamos hablar. Durante el viaje de regreso, Mateo se sentó junto a Guadalupe en el asiento trasero del coche, mientras Fernando conducía en silencio, robando miradas por el retrovisor. Veía cómo Guadalupe consolaba a su hijo con palabras suaves en español, algunas de las cuales no entendía completamente. Había una intimidad en su interacción que lo hizo sentirse como un intruso. Al llegar a casa, Fernando pidió a Guadalupe que se reuniera con él en su estudio después de asegurarse de que Mateo estuviera cómodo. Necesitaba entender quién era realmente esta mujer que había arriesgado su trabajo para defender a su hijo. Fernando observaba a Guadalupe desde su escritorio. Ella permanecía de pie con las manos entrelazadas y la mirada baja, como si esperara una reprimenda. «Siéntate, por favor», dijo Fernando, indicando uno de los sillones frente a él. Guadalupe obedeció con cierta reticencia, sentándose al borde del asiento. «Quiero agradecerte por lo que hiciste hoy», comenzó Fernando. «Defendiste a mi hijo cuando yo no estaba allí para hacerlo». «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho, señor», respondió ella con suavidad. «No, Guadalupe, no cualquiera se habría enfrentado a esos niños como lo hiciste tú. Vi el video. Mostraste un valor que me sorprendió». Ella levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Fernando por primera vez. «Mateo es un buen niño, señor. Solo está sufriendo». Esas simples palabras golpearon a Fernando con fuerza. Claro que su hijo estaba sufriendo. Había perdido a su madre y tenía un padre ausente, demasiado ocupado construyendo edificios como para ver que su propia familia se desmoronaba. «¿Desde cuándo sabes del acoso?», preguntó. Guadalupe pareció dudar. «Hace unas semanas encontré su uniforme manchado. Me dijo que se había caído, pero noté que algo no estaba bien. Empecé a prestar más atención y vi los cambios. No quería ir a la escuela, apenas comía». «¿Por qué no me lo dijiste?», la interrumpió Fernando con más dureza de la que pretendía. Guadalupe no se amedrentó. «Lo intenté, señor, varias veces, pero usted siempre estaba ocupado en llamadas o reuniones, y Mateo me pidió que no le dijera nada. Tenía miedo de decepcionarlo». Fernando sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su hijo tenía miedo de decepcionarlo. ¿En qué clase de padre se había convertido?
Hoy fui a llevarle el proyecto porque sabía lo importante que era para él, continuó Guadalupe. No esperaba encontrar esa situación. La directora mencionó que intentaron contactarme varias veces, admitió Fernando. Supongo que estaba demasiado ocupado para escuchar. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, Fernando se atrevió a preguntar: ¿Quién eres realmente, Guadalupe? Hoy vi a una mujer muy diferente a la empleada silenciosa que trabaja en mi casa. Ella sonrió levemente, con una mezcla de tristeza y orgullo. Soy la misma persona, señor. En mi pueblo fui maestra de primaria durante 6 años, antes de que cerraran la escuela por falta de fondos. Después me casé con Rafael, mi esposo, y cuando él murió, su voz se quebró ligeramente. Tuve que buscar trabajo en la ciudad. Sin títulos oficiales, sin recomendaciones, lo único que pude encontrar fue trabajo doméstico. Fernando la miró con nuevos ojos. Una maestra. Eso explicaba su manera de hablar con los niños, su paciencia infinita, la forma en que había ayudado a Sofía con sus proyectos y a Mateo con sus tareas. ¿Por qué no me lo dijiste cuando te contraté? Usted buscaba una empleada doméstica, no una maestra sin título, respondió ella con sencillez, y yo necesitaba el trabajo. Fernando se reclinó en su silla, abrumado por la revelación. Durante 6 meses, sus hijos habían estado al cuidado de una educadora, mientras él apenas les dedicaba tiempo entre reuniones y viajes de negocios. Los niños te quieren, dijo finalmente, especialmente Mateo. Nunca lo había visto tan cómodo con nadie desde que su madre falleció. Son niños maravillosos, señor. Mateo tiene un corazón noble y una mente brillante. Solo necesita sentirse seguro y valorado. La sencillez y la verdad en sus palabras desarmaron a Fernando. Había gastado fortunas en psicólogos y consejeros que le habían dicho esencialmente lo mismo, pero nunca lo había escuchado realmente. Tengo una propuesta, Guadalupe, dijo después de un momento de reflexión. Me gustaría que, además de tus funciones actuales, te encargaras oficialmente de ayudar a los niños con sus estudios, como una tutora. Por supuesto, con un aumento de sueldo acorde. Los ojos de Guadalupe se iluminaron. Me encantaría, señor, pero... ¿Pero? Me preocupa Mateo. Lo que pasó hoy es solo un síntoma. Él necesita a su padre. Fernando se tensó ante la audacia, pero sabía que tenía razón. Estoy trabajando en un proyecto muy importante, la expansión de la empresa hacia Querétaro. Con todo respeto, señor, lo interrumpió Guadalupe sorprendiéndolo nuevamente. Ningún proyecto es más importante que sus hijos. El tiempo pasa rápido. Sofía ya está creciendo y Mateo está entrando en la adolescencia. Estos años no volverán. Fernando la miró fijamente, dividido entre la irritación por su franqueza y la admiración por su valor. Tienes razón, admitió finalmente. He estado tan concentrado en darles seguridad financiera que he descuidado lo más importante. Se levantó y se acercó a la ventana, observando el jardín donde Mateo ahora jugaba con el perro de la familia, un labrador dorado llamado Max. ¿Sabes por qué trabajo tanto, Guadalupe? Mi padre era albañil. Vivíamos en un pequeño apartamento en Iztapalapa. Cuando enfermó no teníamos dinero para buenos médicos. Lo perdí cuando tenía 15 años. Juré que mis hijos nunca pasarían por algo así. Guadalupe se acercó y se detuvo a su lado, mirando también hacia el jardín. Mi esposo también era albañil, dijo en voz baja. Murió en un accidente en una construcción hace 3 años. El dueño de la obra ni siquiera pagó una indemnización adecuada. Por eso entiendo su deseo de proteger a sus hijos. Pero la seguridad no es solo económica, señor Montero. Fernando la miró sorprendido por esta conexión inesperada. Un albañil, como su padre, 3 años, el mismo tiempo que Mariana llevaba fallecida. Lo siento, dijo sinceramente. No debió ser fácil. No lo fue, admitió ella. Pero aprendí que la vida continúa y que los momentos con nuestros seres queridos son lo único que realmente importa al final. Algo cambió en ese momento entre ellos. Ya no eran empleador y empleada, sino 2 personas que habían sufrido pérdidas similares y que se preocupaban profundamente por los mismos niños. Ayúdame, Guadalupe, pidió Fernando, con una vulnerabilidad que no mostraba desde la muerte de su esposa. Ayúdame a reconectar con mis hijos. Ella asintió, con una sonrisa cálida que transformó completamente su rostro. Comenzaremos hoy mismo, señor. Fernando, corrigió él, creo que después de lo de hoy, puedes llamarme por mi nombre. Esa noche, por primera vez en años,
Fernando canceló todas sus reuniones y llegó a casa temprano. Bajo la discreta guía de Guadalupe, prepararon la cena juntos. Él, Mateo y Sofía, haciendo sencillos chilaquiles y guacamole. Los niños estaban sorprendidos pero encantados, especialmente cuando su padre hizo un desastre intentando cortar un aguacate. ¡Ay, papá!, exclamó Sofía entre risas. Lo estás aplastando todo. A ver, déjame enseñarte, dijo Mateo, tomando el cuchillo y mostrándole la técnica correcta con una paciencia que sorprendió a Fernando. Guadalupe observaba desde la puerta, interviniendo solo cuando era necesario. Durante la cena, Fernando escuchó realmente a sus hijos por primera vez en mucho tiempo. Los proyectos de Sofía, los libros que Mateo estaba leyendo, las pequeñas alegrías y preocupaciones que componían sus vidas y que él había estado demasiado ocupado para notar. Cuando los niños se fueron a dormir, Fernando encontró a Guadalupe en la cocina, terminando de limpiar. «Déjame ayudarte», dijo, tomando un trapo para secar los platos. Ella pareció sorprendida, pero no protestó. «Fue una hermosa noche», comentó mientras trabajaban lado a lado. «La primera de muchas, espero», respondió Fernando. «Gracias, Guadalupe, por todo». Ella le sonrió, y Fernando notó por primera vez lo luminosa que podía ser su sonrisa, cómo transformaba completamente su rostro. Se preguntó cuántas otras cosas había pasado por alto al mantener esa distancia profesional tan rígida. «De nada, Fernando», respondió ella, probando su nombre por primera vez. «Sus hijos son mi alegría». Cuando Guadalupe se retiró a su habitación en el área de servicio, Fernando permaneció en la cocina, contemplando cómo su vida había cambiado en un solo día. La empleada invisible se había convertido en una presencia vital, un puente entre él y sus hijos, y quizás algo más que aún no podía nombrar. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos a la mansión Montero. Fernando había reorganizado su agenda para estar en casa todas las tardes a partir de las 5. Los martes y jueves asistía a las actividades escolares de sus hijos, y los fines de semana estaban reservados exclusivamente para excursiones familiares. Guadalupe, ahora oficialmente reconocida como tutora, además de empleada doméstica, había florecido en su nuevo rol. Fernando había insistido en que comiera con ellos en la mesa principal, una decisión que inicialmente la incomodó, pero que pronto se convirtió en una rutina natural. Las cenas se habían transformado en animadas conversaciones, donde todos participaban por igual. Una tarde, mientras Fernando trabajaba en su estudio, escuchó risas provenientes del jardín. Al asomarse por la ventana, vio a Guadalupe, Mateo y Sofía jugando fútbol. Mateo, quien semanas atrás apenas sonreía, ahora corría y reía con abandono. Fernando dejó sus documentos y salió a unirse a ellos. «¡Papá!», exclamó Sofía. «Estamos ganando Lupe y yo contra Mateo». «Eso no es justo», protestó Mateo, pero su sonrisa desmentía cualquier verdadero disgusto. «Son 2 contra 1. Entonces supongo que tendré que unirme al equipo en desventaja», dijo Fernando, quitándose el saco y arremangándose la camisa. Guadalupe lo miró con sorpresa. Aún llevaba su ropa de oficina, pantalones de vestir y camisa blanca, completamente inadecuados para un juego en el jardín. «Vas a arruinar tu ropa», advirtió ella. Fernando se encogió de hombros con una sonrisa. «Es solo ropa. Puedo comprar más». El partido improvisado se extendió hasta el atardecer. Fernando no recordaba cuándo había sido la última vez que había jugado así, sin preocuparse por su imagen o sus responsabilidades. Para su sorpresa, Guadalupe resultó ser una jugadora formidable, ágil y estratégica. «¿Dónde aprendiste a jugar así?», le preguntó, jadeando después de que ella anotara otro gol. «En mi pueblo todos jugábamos», respondió ella con las mejillas sonrojadas por el ejercicio. «No teníamos muchas distracciones, así que el fútbol era nuestra pasión». Fernando se encontró admirando no solo sus habilidades, sino la gracia con la que se movía, la forma en que el sol poniente iluminaba su rostro. Por un momento, olvidó que era su empleada. Solo veía a una mujer extraordinaria que había traído alegría a su familia. Las semanas se convirtieron en meses. El acoso escolar hacia Mateo había cesado después de que Fernando, junto con Guadalupe, tuviera una seria conversación con la directora y los padres de los niños involucrados. Mateo había empezado a asistir a clases de defensa personal, no para pelear,
como le explicó Guadalupe, sino para sentirse seguro y confiado. Una noche, después de que los niños se hubieran acostado, Fernando encontró a Guadalupe en la sala, leyendo un libro a la luz de una lámpara. ¿Puedo acompañarte?, preguntó. Ella asintió marcando la página y cerrando el libro. «Es tarde. Pensé que ya estarías descansando», comentó. Fernando se sentó frente a ella. «Quería hablar contigo sobre Mateo». «Ha mejorado mucho», dijo Guadalupe con una sonrisa. «Sus calificaciones están subiendo y ya tiene amigos en la escuela». «Lo sé, y es en gran parte gracias a ti», respondió Fernando. «Pero hay algo más. Hoy me preguntó por su madre». Guadalupe se enderezó, atenta. «¿Qué te preguntó exactamente?» Si ella estaría orgullosa de él. Fernando sintió un nudo en la garganta. Nunca habla de Mariana. Es como si hubiera bloqueado todos los recuerdos. «Es su forma de protegerse del dolor», explicó Guadalupe con suavidad. «¿Qué le respondiste?» «Que su madre lo adoraba y que estaría inmensamente orgullosa del joven en que se está convirtiendo». Fernando hizo una pausa. «Luego me preguntó si yo creía que estaba bien que te quisiera tanto, como si temiera estar traicionando la memoria de Mariana». Guadalupe bajó la mirada, visiblemente conmovida. «Los niños siempre temen reemplazar a quienes han perdido». «¿Qué le dijiste?» «La verdad, que el amor no es algo limitado, que puede querer a su madre para siempre y también quererte a ti, que tú no estás reemplazando a nadie, sino agregando más amor a su vida». Los ojos de Guadalupe se llenaron de lágrimas. «Gracias por entender eso, Fernando. Los quiero como si fueran mis propios hijos, pero siempre he respetado la memoria de su madre». «Lo sé», respondió él, acercándose para tomar su mano. «Y creo que es hora de que sepas algo más». Le contó entonces cómo había investigado sobre ella, movido por la curiosidad después del incidente en la escuela. Había descubierto que no solo había sido maestra, sino una de las más respetadas en su comunidad. Había organizado bibliotecas comunitarias y programas de alfabetización para adultos. Su esposo, Rafael, había trabajado en varias obras de Construcciones Montero como subcontratista, aunque Fernando nunca lo conoció personalmente. «El accidente donde murió Rafael», dijo Fernando con voz grave, «ocurrió en uno de mis proyectos en Puebla». Guadalupe se tensó, sus ojos muy abiertos. «¿Lo sabías?» «No hasta hace poco», confesó Fernando. «Cuando investigué tu pasado, encontré tu apellido en la lista de compensaciones por accidentes laborales. La empresa que no pagó una indemnización justa fue un subcontratista mío». Un pesado silencio cayó entre ellos. Guadalupe retiró lentamente su mano. «¿Por eso me contrataste? ¿Por culpa?» «No», respondió Fernando con firmeza. «Te contraté por la recomendación de mi ama de llaves, sin saber nada de esto. Solo lo descubrí después del incidente con Mateo». Guadalupe se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Durante meses luché contra esa constructora. Me decían que no tenían responsabilidad porque Rafael trabajaba para un subcontratista». Su voz temblaba ligeramente. «Nunca imaginé que terminaría trabajando para el dueño de esa empresa». Fernando se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Si quieres irte, lo entenderé, pero antes debes saber que ya he arreglado todo. La compensación completa que merecías, con intereses, ha sido depositada en una cuenta a tu nombre, no como caridad, sino como justicia tardía». Guadalupe se volvió hacia él, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo?» «Porque conocerte me ha cambiado, Guadalupe», respondió con sinceridad. «Me has mostrado que hay cosas más importantes que los contratos y las ganancias. Me has enseñado a ser mejor padre, mejor jefe y mejor persona». Ella lo miró fijamente, como buscando la verdad en sus ojos. «No sé si puedo aceptarlo. No tienes que decidir ahora», dijo él suavemente. «Pero quiero que sepas que, independientemente de tu decisión, mi gratitud hacia ti es eterna. Has sanado a esta familia». Guadalupe cerró los ojos un momento procesando todo. Cuando los abrió, había determinación en su mirada. «Necesito tiempo para pensar». «Todo el que necesites», respondió Fernando, respetando su espacio. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Fernando temía que Guadalupe decidiera marcharse, llevándose consigo la luz que había traído a su hogar. Guadalupe, en su pequeña habitación, luchaba con sentimientos contradictorios, el dolor del pasado y la inesperada felicidad que había encontrado en esta familia. A la mañana siguiente, durante el desayuno,
Sofía notó la tensión. ¿Están enojados?, preguntó, mirando alternativamente a su padre y a Guadalupe. No, princesa, respondió Fernando. Solo tenemos algunas cosas de adultos que resolver. ¿Lupe se va a ir? La voz de Mateo sonaba alarmada. Guadalupe se acercó inmediatamente a él. No he decidido nada, mi niño, pero pase lo que pase, siempre estaré en tu vida. Mateo la miró con ojos suplicantes. Por favor, no te vayas, te necesitamos. Esas simples palabras quebraron la última resistencia de Guadalupe. ¿Cómo podía abandonar a estos niños que se habían convertido en parte de su corazón? Necesito hablar con tu padre primero, dijo, acariciando el cabello de Mateo, pero te prometo que consideraré muy seriamente quedarme. Después de que los niños partieran a la escuela, Fernando y Guadalupe se sentaron en el jardín, bajo un jacarandá florecido. He pensado mucho, comenzó ella. Lo que ocurrió con Rafael fue una tragedia, pero no fue directamente tu culpa. Las políticas de subcontratación son un problema sistémico en México. Fernando asintió, agradecido por su comprensión, pero sin excusarse. Aún así, como dueño de la empresa, tengo responsabilidad. Por eso he implementado nuevos protocolos de seguridad y he eliminado a los subcontratistas que no cumplen con los estándares adecuados. Es un buen comienzo, reconoció Guadalupe. Sobre la compensación, la aceptaré, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero usar parte del dinero para crear una fundación educativa en mi pueblo. Muchos niños tienen que abandonar la escuela para trabajar. Quiero darles oportunidades. Fernando sonrió, admirando una vez más la generosidad de esta mujer extraordinaria. Me encantaría ayudarte con ese proyecto. De hecho, podríamos hacer mucho más que una fundación. La empresa podría financiar la construcción de una escuela completa. Los ojos de Guadalupe se iluminaron ante la posibilidad. ¿Lo harías realmente? Lo haríamos juntos, respondió Fernando, si decides quedarte. Ella respiró profundamente, mirando la mansión que había sido su hogar durante estos meses. Me quedaré, Fernando, por los niños, y también por ti. La sinceridad en su voz hizo que el corazón de Fernando se acelerara. Se atrevió a tomar su mano nuevamente. Guadalupe, hay algo más que debo decirte. Algo que he estado sintiendo, pero no me atrevía a expresar. Ella lo miró expectante, un rubor suave coloreando sus mejillas. Sé que comenzaste como una empleada en esta casa, pero te has convertido en mucho más, no solo para los niños, sino para mí. He empezado a verte no como alguien que trabaja para mí, sino como una compañera, una igual, alguien a quien... ¿A quien qué?, susurró ella cuando él hizo una pausa. Alguien a quien podría amar, completó Fernando, sintiendo un peso liberarse de sus hombros al pronunciar finalmente esas palabras. Si me dieras la oportunidad. Guadalupe parpadeó sorprendida por la declaración. Fernando, hay muchas complicaciones. Nuestros mundos son muy diferentes. Eran diferentes, corrigió él, pero ya no estoy seguro de que lo sean tanto. Ambos hemos perdido a alguien amado. Ambos valoramos la educación y la familia por encima de todo. Ambos queremos hacer del mundo un lugar mejor. Ella sonrió, conmovida por sus palabras. Aún así, la gente hablará. Dirán que soy una oportunista, que solo busco tu dinero. Nunca me ha importado lo que diga la gente, respondió Fernando con convicción, y cualquiera que te conozca sabría que eso es absurdo. Rechazaste la compensación que te correspondía legítimamente hasta que te convencí de aceptarla, y aún así quieres usarla para ayudar a otros. Guadalupe miró sus manos entrelazadas, pensativa. Los niños podrían confundirse. Los niños ya te ven como parte esencial de esta familia, argumentó Fernando. Mateo confía en ti como no ha confiado en nadie desde que perdió a su madre. Sofía te adora. Te han elegido mucho antes de que yo me diera cuenta de lo que sentía. Una lágrima rodó por la mejilla de Guadalupe. Tengo miedo, Fernando, no de amarte, sino de que algún día te arrepientas de esta decisión. Él llevó su mano a los labios y la besó suavemente. El único arrepentimiento que podría tener sería no haberte dicho lo que siento y dejarte ir. No te estoy pidiendo una respuesta inmediata. Solo quería que supieras lo que hay en mi corazón. Guadalupe lo miró a los ojos, esos ojos que habían pasado de la indiferencia profesional al respeto y finalmente a algo mucho más profundo. No necesito tiempo para saber lo que siento, dijo con voz suave pero segura. También te quiero, Fernando. Ha sucedido tan gradualmente que apenas me di cuenta, pero es real.
El mundo pareció detenerse cuando Fernando se inclinó lentamente hacia ella. Su primer beso fue tierno, casi tímido, como un nuevo comienzo para ambos. 6 meses después, la mansión Montero era irreconocible. Las habitaciones antes frías e impecables ahora rebosaban de vida. Fotografías familiares adornaban las paredes, incluyendo imágenes de sus excursiones a Puebla, donde habían comenzado la construcción de la Escuela Comunitaria Mariana y Rafael, nombrada en honor a los seres queridos que habían perdido. Mateo, ahora con 13 años, se había transformado en un adolescente confiado y compasivo. Sofía, con su energía inagotable, había formado un club de lectura inspirada por las historias que Guadalupe le contaba sobre su trabajo como maestra. Fernando había reorganizado completamente su empresa, implementando políticas de responsabilidad social y seguridad laboral que se habían convertido en un modelo para la industria. Pero su mayor logro, como le gustaba decir, era haber reconstruido su familia. Esa tarde, mientras observaba a Guadalupe ayudando a los niños con una maqueta para la escuela, Fernando reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida. Si alguien le hubiera dicho un año atrás que encontraría el amor en la persona más inesperada, que aprendería más sobre la vida y los valores de una humilde maestra de pueblo que de todos sus asesores empresariales juntos, no lo habría creído. ¿En qué piensas?, preguntó Guadalupe acercándose a él mientras los niños continuaban con su proyecto. Fernando sonrió y tomó su mano, donde ahora brillaba un anillo de compromiso. En lo afortunado que soy, en cómo tuviste que defender a mi hijo del acoso, para que yo finalmente abriera los ojos y viera lo que había estado frente a mí todo el tiempo. Guadalupe apoyó su cabeza en su hombro. A veces necesitamos un momento de crisis para reconocer lo que realmente importa. ¿Sabes qué es lo más irónico?, reflexionó Fernando. Pasé años construyendo rascacielos, convencido de que estaba creando algo permanente, algo que perduraría. Pero lo verdaderamente duradero no son los edificios, sino los vínculos que formamos, las vidas que tocamos y las familias que construimos, añadió Guadalupe, mirando con amor a Mateo y Sofía. En ese momento, como si sintieran la conversación, los niños levantaron la mirada y sonrieron a la pareja. No eran una familia convencional, pensó Fernando. Habían llegado unos a otros por caminos inesperados, unidos por el dolor compartido y sanados por el amor mutuo. Pero quizás eso era lo que hacía su historia tan especial. Te amo, Guadalupe Ramírez, dijo en voz baja. Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo amamos. Y yo te amo a ti, Fernando Montero, respondió ella. Gracias por demostrarme que a veces los finales felices existen incluso después de las pérdidas más dolorosas. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, bañando la mansión con una luz dorada, Fernando supo con certeza que había encontrado algo mucho más valioso que todo su imperio inmobiliario, un hogar verdadero, construido no con concreto y acero, sino con comprensión, respeto y amor incondicional.